Gracias a todos. Cuando queréis. Gracias, Martina, por todo. Esto hay que dejarlo aquí. Sí. Bueno, Martina, gracias por abrir esta playa. Porque este es un libro que es una playa, un continente, un lugar... No, pero Juan, no. ¿En qué quedamos? Con los dos. Elvira. Ah, se habla con los dos. Con los dos. Ah, bueno. Es que tenerlo en la mano, Lola. Sí, Claro, vale. Ah, bueno, yo... No lo regaña Lola. No, Lola es la que nos dice, ¿no? Está bien. No. Lo cierto es que decía yo que este libro es como... Claro, para ti es como Ávila, por ejemplo. O para Elvira puede ser Madrid. Pero para mí es una playa canaria, ¿no? Y es una playa habitada siempre. Porque desde el principio está ahí las canteras y está ahí un surco que no para de crecer, aunque sea con respecto a las islas, el extranjero de las islas, Barcelona, Madrid, etc. Y además es un libro hecho con muchas partes, todas ellas coherentes, del amor que ella produce a la literatura, a su modo de ver la familia, a su modo de tratar a los nietos, a la gente que la rodea, a su modo de escribir, porque su escritura es todo el tiempo una escritura basada en el amor a la escritura. No hay en ella otra pretensión, y esta es muy grande, que la de contar cómo escribe, por qué escribe y con quiénes escribe. En este último caso, no solo está la familia, los próximos, los paisajes, etcétera, sino los escritores que fueron importantes para ella. El libro es además una joya, es un tesoro. Parece que se ha hecho cada ejemplar para cada persona que lo compre. No es una edición industrial, es una edición sentimental. Todas las páginas parecen hechas como para que tú las visites, como casas terreras de la playa de las canteras. Así que yo estoy encantado de haber recibido por parte de Agustín la oportunidad de estar aquí. Yo con Agustín comparto muchísimas cosas, más de las que se pueden contar, pero todas esas tienen que ver, en mi caso, con la expectación que siempre me produjo alguien tan relacionado, tan íntimamente relacionado con este misterio que se llama Carmen Laforet. ¿Acaso esa Carmen sobre la que le indagábamos cuando él era un adolescente y ya yo era adulto, es la Carmen que ahora él, con la ayuda, ya lo sabemos, de Martina, ha ido explicando? Y ha tenido otras explicaciones que yo creo que en este centenario han aflorado como un abrazo a Carmen Laforet, que es la ayuda de explicación de su obra y de su personalidad y de su vida y de su carácter que le ha dado, no prestado, sino que le ha dado Elvira Lindo, a la que le cedo los micrófonos. Mira, Yo voy a creo que vale coger con uno, uno. porque tú tienes otro, Claro, ¿no? yo cojo este. Ah, y este ahora... Claro, yo. No me toca. Bueno, pero no vamos a abrumar a Agustín y le dejaremos hablar entre medias, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo estoy encantadísima. Ya lo sabe Agustín, ya lo sabe Cristina. Estoy encantadísima porque es como el cumplimiento de un sueño juvenil, que es lo que yo creo que está pasando con Carmen Laforet, que es una de esas escritoras que han ido renovando sus lectores, aparte de viajando por el mundo, renovando sus lectores año tras año, pero que verdaderamente pienso que el centenario va a servir para mucho. O sea, yo para sacar a la luz no solamente Nada, que es un libro como de prescripción
en los institutos, etcétera, sino para sacar otra serie de textos que le dan a conocer, y otras novelas que la dan a conocer muy bien, ¿no? Entonces, para mí, yo no quiero perder esa ilusión juvenil de chica que en un instituto leyó a Carmen Laforet, porque creo que ahí es una de las bases del entusiasmo que despierta, ¿no? Ahora, porque he tenido, o porque estoy trabajando mucho sobre ella, suelo preguntar a gente joven que la está leyendo, ¿no? Y es curioso que las emociones que provoca se parecen mucho a las que me provocaron a mí, a las que han provocado ya en el final de la adolescencia a quienes la han leído. ¿Por qué? Porque en principio nada se lee como, yo creo que como una novela de crecimiento. Todos los países tienen una serie de novelas clásicas de crecimiento con las cuales se identifican muchísimo los jóvenes porque ven como un espejo cosas que les pasan cuando están atravesando la vida y llegando a la vida adulta. Pero además tiene un componente muy radical para la gente joven, ¿no? Yo me acuerdo que el otro día en el Cervantes, cuando se hicieron entrega de unos libros dedicados para esa especie de cajas fuertes que tiene el Cervantes, luego me sorprendió mucho lo que hizo Soleá Morente, que se hizo ella como un mix entre textos o sea, entre párrafos de nada, canciones que las llevaba como al flamenco, etcétera. Y yo digo, fíjate qué visión tan bonita, tan personal de esto, ¿no? El otro día, el Día de las Escritoras, vi a dos chicas jovencísimas de ballet clásico bailando con el epistolario entre Elena Fortún y Carmen Laforet. ¿Cómo se puede bailar un epistolario? Pues el caso es que era muy bonito y lo hacían muy bien. Entonces era muy, no sé si lo has visto, Cristina, bueno, pues era muy sorprendente y les pregunté para ir a verlo entero, y entonces esas dos muchachas hacían de Elena Fortún y Carmen Laforet allí bailando juntas, bailando separadas, pero era muy bonito, con lo cual quiere decir que la literatura se tiene que renovar, tiene que llegar a gente más joven para mantenerse viva, y algo tiene la voz de Carmen Laforet que llega a gente más joven, y es la esperanza para que mantengamos viva su prosa, que como decíamos hace un rato en la radio, es que es muy difícil escribir como ella, porque tiene una cosa así un poco loca entre la prosa y la poesía, que es muy difícil de imitar, ¿no? Y ahora voy a dejar a hablar a Agustín, porque nosotros hablamos mucho, Juan. Sí, nosotros somos hablines. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, y desde luego a Elvira y a Juan, que es una compañía, pues no hace falta que os lo diga porque todos sabéis quiénes son, ¿no? O sea que estoy muy bien acompañado y muy a gusto, ¿no? De lo que ha dicho Juan, me ha gustado todo, pero me ha gustado especialmente lo que ha dicho respecto al libro, que parece que está hecho para cada lector, ¿no? Y es cierto que una de las intenciones o de las ilusiones que tuve al trabajar en él, era que cada lector pudiera dialogar con Carmen Laforet a su manera y encontrar su propio libro, ¿no? Y luego, Elvira, me quedo con esa danza porque efectivamente creo que y lo hemos encontrado, aquí está mi hermana Cristina, todos tenemos esa experiencia, ¿no?, de encontrarnos a lo largo de la vida, ¿no?, con lectores jóvenes de nada, ¿no?, y que lo han vivido con esa intensidad, ¿no? El otro día hablaba Rosa Navarro, que es editora de una de las catedrático, ¿no? Pero bueno, era una reunión. Entonces ella dejó la cátedra a un lado y habló de nada como su lectura personal, claro, y cómo seguía de vez en cuando, iba a ese libro y lo abría y le volvía a importar, ¿no?, lo que le estaba contando, ¿no? Entonces, bueno, pues es
una felicidad estar aquí con vosotros, la verdad. Déjame, si puedo, porque después a mí se me olvidan las preguntas. Pero hay una que, ya que estamos en una librería, a mí me gustaría muchísimo que tú contaras y que Elvira también tuviera su propia impresión acerca de lo que desprende esta pregunta. Porque la sensación que yo he tenido es que este libro ayuda a desmentir ese aire como de misterio que tenía Carmen Laforet, como si fuera una persona que de pronto se ocultó. Esa persona está aquí todo el rato y está todo el rato riendo. Sí. Y con mucha frecuencia, además, riendo con otros, no riéndose de otros, cosa que sería hoy bastante habitual, pero riéndose con otros. Y es muy emocionante ver que su escritura y su manera de reír o de sonreír o de estar no es otra cosa que su propia personalidad. No hay una impostación de ningún tipo, ni en los puntos, ni en las comas, ni en los adjetivos. Sí, es así, la verdad, es que... Eso es Elvira. Ah, que no, que eso este es también Elvira, es tuyo, ¿no? No. La verdad, no, la verdad es que era así, y Vamos los a que la seguir conocíamos lo compartíamos esas risas que efectivamente no era reírse de, no era reírse con, ¿no? Y esa alegría de vivir está en su obra, y no... mi padre decía de ella que era la verdad misma, la naturalidad misma, o sea, no había... No es una construcción literaria lo que hace ella de sí misma, se muestra tal como es, ¿no? No, yo, claro, en estas cosas hay un peligro, que es que se confunde con una época en la que verdaderamente se está investigando sobre escritoras que fueron invisibilizadas, que no han tenido voz, etcétera, ¿no? Entonces es como si se metiera en el mismo saco, pero Carmen Laforet no está en el mismo saco porque ha sido leída y muy bien leída durante muchísimos años. Entonces eso aumenta esa, digamos, clasificación equivocada sobre una mujer que hubiera que reivindicar. Creo que es ya un error de base. O sea, Carmen Laforet ha estado con nosotros, yo creo que siempre. Es natural que un libro así sirva como para darla a conocer mucho más. Yo estoy de acuerdo con Juan en que a mí, bueno, me gusta mucho la portada porque dan ganas de ver el libro, ¿no? Y además, bueno, aparte de lo guapa que está en la portada, pues también es como una especie de alegría, de sonrisa, que yo creo que definía muy bien que no me sale la voz, la actriz que la conoció mucho en Roma, mujer de Asunción, sí. Balaguer, perdón. No quería decir la mujer de Paco Rabanne, pero Asunción. Yo hubiera estado encantada porque adoraba a su Paco. Pero bueno, porque ella tenía Era entidad una gran propia, actriz, ¿no? Sí, era una gran actriz, ¿no? Y entonces hablaba de esos rasgos de Carmen Laforet que eran duros cuando estaba seria, pero que se transformaban inmediatamente con una sonrisa que era verdaderamente muy especial, como ella. Yo creo que hay que distinguir muchas cosas. Yo creo que lo podemos encontrar aquí, que hace muy bien, y lo hablábamos ahora en la radio, hace muy bien Agustín en distinguir las dificultades que pudo tener Carmen Laforet por esa fama avasalladora y demasiado temprana para la edad de cualquiera, ¿no? Y luego, pues, los problemas que tuviera de salud en los últimos tramos de su vida, ¿no? Pero cuando escuchas su voz, porque la escuchas siempre en lo que escribe, y la escuchas además y lo agradeces lo bien, la admiración que siente por otros escritores, cómo escribe sobre otros escritores, ¿no? Y no ves a una persona sombría. Entonces es como que, Agustín, ¿cómo hay que hacer para, digamos, es que ya no es el misterio, sino cómo hay que acercarse a este libro, hay que leer sus palabras, hay que ver cómo se dirigía a la gente, cómo escribía a sus amigos. Sí, bueno, yo creo que este libro espero que sea una oportunidad para todo el que lo desee, pues para hablar con ella, ¿no? Y
tanto conocer un poco su personalidad, como también la amplitud de su obra y la coherencia, que yo esto insisto mucho en que ella era novelista, escribió 4 novelas, más otra que se publicó póstumamente, escribió 7 novelas cortas, escribió 10 cuentos que ella recogiera, pero bueno, serán 15 o 18, escribió 400 artículos, escribió muchas cartas a sus amigos, unas son literarias, otras son personales, pero en el núcleo de su obra es la novela y la ficción. Los artículos son fantásticos, porque aunque ella no pretendiera darles importancia, pero la tienen, y muy grande. Es un poco un descubrimiento para el lector de ahora, ¿no? El leer esos artículos que tienen la frescura de una poesía, muchos, ¿no? Y luego que muchos son muy divertidos, ¿no? Entonces, me he perdido. Estaba haciendo... No, el conocer la personalidad a través Claro, yo creo que sí, es conocerla leyéndola. Pero así claro, escribía tu madre perdiéndose en los artículos, ¿no? Los Hay un artículos se artículo perdían. en que está lloviendo, Ah, sí, sí, ella sí. entra en un bar, ese bar no le satisface, se pierde leyendo allí y dice, pero bueno, si lo que yo tendría que estar es leyendo La casa en la arena, que por cierto se equivoca en la primera parte del artículo, Sí. dice la casa sobre la arena, Que es una es la casa en la arena. Y el artículo es la personalidad de alguien como tú misma, escribiendo de lo que le da la gana mientras llueve. Y la lluvia forma parte del sonido del artículo. Es maravilloso. Sí, los artículos son fantásticos. La verdad es, eso para mí sí que ha sido un poco un descubrimiento, porque no los había, claro, leído y esto empezó con la publicación de Puntos de Vista de una Mujer, que son los artículos que publicó en Destino del 48 y el 52, que Ana Cabello y Blanca Ripoll recogieron amorosamente y que son maravillosos, pero luego queda queda mucho por rescatar. Aquí se rescatan algunos y ves, y son distintos. Los artículos, la verdad es que a mí me han impresionado mucho. El resto de la obra la conocía y sabía lo que, aunque siempre encuentras algo nuevo, ¿no? Cuando lees a un gran novelista es otro libro el que vuelves a leer, ¿no? Pero este aspecto sí. ¿Cuándo leíste tú a tu madre por primera vez? Es una pregunta que me han hecho ya varias veces y que no sé responder. No lo sé. La verdad es que no lo recuerdo. No. Te pierdes. Me pierdo, me pierdo un poco. No lo sé, cuando leí a mi madre por primera vez. No sé, me imagino que de jovencito. En la cuna, cuando ella te En la hablaba. cuna, cuando ella me hablaba, sí. Déjame hacerte Lo que una sí pregunta. recuerdo es su voz leyendo un romance, ¿no? Eso sí, eso lo tengo ¿Y grabado. qué romance era? El Conde Arnaldos, desde luego, pero luego muchos otros, el de Gerinello. El Conde Arnaldos tiene un artículo precioso sobre el romance del Conde Arnaldos, que está aquí reproducido, y que es un romance esencial, ¿no? Es un fragmento perdido, o sea, en realidad, ¿no? Yo no canto mi canción, sino a quien conmigo va, ¿no? Pero ella lo leía con una gracia, le daba que nunca lo olvidaré, la verdad. El libro, no sé si lo dije antes, pero el libro produce mucha alegría, ¿no? Y produce mucha alegría también imaginando cómo es generalmente el mundo literario, ¿no? Que es reticente al que llega y luego esas reticencias tienen muchos meandros y tal, pero hay un momento del libro en el que una imagen vale más que 1000 palabras al respecto, que es la foto de Juan Ramón Jiménez y el recuerdo de que Juan Ramón en 1950 y pico, no me acuerdo cuándo exactamente, le escribe a ella diciendo que ella va a decir muchas más cosas, expresa su gran alegría y eso dicho por una persona que luego en general Era bastante difícil de carácter, etcétera, ejemplifica que Carmen Laforet
fue siempre bien recibida. Sí. Desde el instante mismo en que aparece su primer libro, luego lo que ella escribe sobre el famoso crítico que era también Vázquez Zamora, no. no el que fue miembro del jurado del Nadal, que era Vázquez Zamora. No, Vázquez Zamora, sí. Vázquez Zamora, que escribía en Destino, Sí. etcétera, ¿no? Ella tiene con el mundo literario una relación muy vital, no hay Sí. ahí No, escondidillas, ¿no? No hay escondidillas, por supuesto que no. Y es verdad que fue muy bien recibida por Juan Ramón, por Azorín, por Francisco Ayala, por Américo Castro, es decir, por toda la gente más valiosa, ¿no? Y que se quitaron el sombrero ante ella, ¿no? Y eso les honra. Azorín Azorín es muy gracioso. Él escribió 2 artículos, nada más aparecer nada, ¿no? Y en uno de ellos le advierte que, bueno, que bromea, ¿no? Dice que rabia, si esto lo hubiera escrito un señor ya viejo y ya tal, bueno, hace una descripción, pues eso se podría perdonar, pero que lo escriba una jovencita, no sé qué tal, eso no te lo van a perdonar. Y bueno, fue recibida con admiración y percibiendo lo que había, ¿no? O sea, Juan Ramón pues dice que esta es una novela que es de ahora, de ayer y de siempre, ¿no? Sí, eso dice. Y lo dice con Y esas está en el palabras. pie de foto. Sí. Es que es una foto muy bien situada, ¿no? Yo creo que los libros son la edición de los libros y no serían hojas sueltas, ¿no? Sí. Pero este es un libro hecho con el amor de juntar, no de juntar de cualquier manera, es decir, desamorosamente, sino de juntar con amor, ¿no? Bueno, digamos, el diseño del libro es complicadísimo porque el hacer un diseño en el que se unan textos suyos, textos de otros sobre ella, textos de Agustín, en algún momento, que no sé por qué, o sea, ¿tú en qué momento decidías que querías escribir algo para explicar? Fotos, o sea, es difícil de diseñar el libro. ¿Cómo hiciste? O sea, había como un despliegue, yo no me lo imagino muy bien, había como un despliegue en la mesa y tú ibas pensando cómo componerlo. Bueno, a mí me interesaba eso, que se oyera su voz, y yo pensé pensé en 7 grandes temas, ¿no? Que se podrían poner como un imán para que fueran las virutas al imán, por así decirlo, ¿no? De alguna manera abrí como 7 carpetas, ¿no? Y luego lo que ocurría es que la mayor parte de los textos de mamá servían para cualquiera de ellas, porque son temas que están muy imbricados. O sea, está la libertad, está la naturaleza, está la mujer, está la escritura, pero eso no lo puedes separar, ¿no? Yo lo separé para bueno, pues para ordenar un poco, ¿no? Luego me lancé un poco a lo loco. Y entonces mi amiga Martina me dijo, oye, ¿a dónde vamos a llegar? Casi, bueno, hubiéramos llegado a algún lado también, ¿eh? pero no sabemos a dónde. Pero, ¿Te lanzaste a lo loco a qué? bueno, yo confío en los duendes. Dejaba que el duende me dijera, ahora mete esto, ahora mete lo otro. Y más o menos iba saliendo, ¿no? Pero bueno, luego estaba el problema de claro, yo no quería hacer una biografía, ¿no? Quería que ella hablara y ella tiene muchos textos autobiográficos, ¿no? Pero bueno, también había que el lector pueda percibir un poco el paso del tiempo, y ahí me he servido más del aparato fotográfico, imágenes, pues empezando con la infancia, pero que se pueda acompañar un poco ese recorrido vital, ¿no? Así he ido, y luego pues sufriendo mucho, porque cortaba, no cortaba. ¿Y eso, cuándo te decidías a intervenir tú? Me decidí a intervenir yo cuando pensaba que hacía falta,
O sea, que al lector tenía que darle un poco un marco, ¿no? Y al principio intervengo más y al final intervengo ya poquísimo, porque creo que el lector ya va bastante suelto, ya al principio más, claro, porque hay que enmarcar un poco más cosas, ¿no? A mí yo creo que se lee como un gran reportaje sobre la vida de una persona. Es una vida en la vida de ustedes también, porque ustedes que habrán estado juntos en la selección y en el conocimiento de esos textos, se habrán enfrentado no solo a la personalidad de la madre, sino también a la escritura de la madre, que no son dos cosas distintas, como tú acabas de decir. Pero tú muy pronto en el libro ya le explicas al lector que muchas de las cosas que ha leído acerca de Carmen Laforet son cosas que no la representan, que no son propias de su personalidad. Y tú hablas de los silencios, la atribución de los silencios. E incluso haces de lo que Elvira te hablaba hoy en la radio, haces un desmentido con respecto a su modo de afrontar épocas difíciles de su salud. ¿Podrías explicar aquí a esos silencios tal como lo explicas en el libro? Puedo intentarlo, sí. Pues sí, hombre, es cierto que los silencios de Carmen Laforet pues, se ha establecido un tópico que, como todos los tópicos, tienen un fundamento, o sea, no es una idiotez, ¿no? Pero sí ha alcanzado un grado de tópico demasiado esclerotizado que impide, o que impedía, yo creo que aquí rompemos un poco esa barrera, ¿no? Entonces hay los silencios, hay un primer silencio después de nada en que ella prefiere tener dos niñas preciosas que se llaman Marta y Cristina en tiempos muy duros y muy difíciles y no escribe durante 2 o 3 años o no publica, ¿no? Pero tiene una ocupación muy importante, ¿no? Y luego entre novela y novela vemos que se escancian los años, ¿no? Entonces eso se puede interpretar como un silencio, pero claro, es un silencio de alguien que está trabajando en su despacho. Es un silencio relativo. Ella está hablando, está escribiendo para un lector, ¿no? Luego también los silencios son muy relativos porque si lees sus artículos a lo largo de toda su trayectoria estaba contándole cosas a la gente, ¿no? También había un poco el silencio de que era retraída, no tímida, sino que no le gustaba mucho la vida social, era muy amiga de sus amigos, lo pasaba muy bien con ellos, pero no tanto con la vida literaria. Con la vida literaria, ni no literaria. Me hace mucha gracia porque hay un periodista le preguntaba en los años 40 y algo, ¿no? Y dice, bueno, ¿ya qué? ¿Cómo es su día? Tal, pues me levanto temprano por la mañana, tal, y por las tardes. Bueno, a los toros no voy nunca, pero el fútbol no me pierdo un partido. Yo digo, además se está riendo, claro, porque no, el fútbol, o sea, a mí me encanta el fútbol, pero a ella luego el fútbol le importaba tres pepinos, o sea, ella me decía, esos son unos señores en calzones detrás de una pelota corriendo, el periodista en esa entrevista al principio dice, parece que está como esa sonrisita, como que era una broma, ¿no? Era una broma que a lo mejor tenía que ver con, luego me he dado cuenta, eso me he dado cuenta después, con Josefina Carabias, que había escrito un libro sobre una cosa del fútbol, a lo mejor era un guiño a Josefina, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas son... otra vez me vuelvo a perder. Es que es un bueno, no es como el libro, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por dónde iba? No sé. No, pues una persona que le gustaba una persona que le gustaban las relaciones con sus amigos, yo eso lo entiendo perfectamente, pero que a lo mejor no ese tipo de relaciones generacionales de tu gremio, que es otra cosa completamente distinta. Sí. ¿Qué amigos encontró en la vida? Que ya sabemos algunos y algunas obvias, pero a mí, por ejemplo, de un libro que me diste tú, que no sé si está aquí, me encanta la forma en que la miró Zúñiga cuando la conoció, ¿no? Sí. Y eso te da una idea de cómo era ella, muy clara de cómo era ella cuando era joven, ¿no? Sí, el artículo que de Zúñiga, que fue un artículo
una necrológica en realidad, porque era un Sí, recuerdo sí. era muy bonito, sí, la veías a ella, ¿no? Y veías a Zúñiga mirándola, un poco enamoriscándose, yo creo, ¿no? Sí, 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 tenía Era algo de propio. eso. Era propio, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, Tuvo siempre un aspecto de chica joven, sí, incluso con 5 hijos. sí, la verdad es que sí. Tenía la cara esa angulosa de los que duran jóvenes Sí, Sí, casi sí. toda la vida, ¿no? Sí, O toda la vida. y tenía ella decía, bueno, no decía, Eso lo han heredado ustedes un poco, ¿eh? dijo en un momento, en un lugar dice, el que no tenga 90 adolescencias en la vida es que no ha vivido. O sea, Ahora, qué hermoso es, Eso es muy Elvira, bonito, eso es qué muy hermoso bonito. es todo lo que ella dice de sus antepasados locos, ¿no? sí, Ese es un episodio que luego se repite porque ella habla siempre con afecto, pero también con alegría de incluso de los parientes decepcionantes, ¿no? sí, eran los fantasmas familiares, eso le divertía mucho. Claro. ¿Ella hablaba mucho de eso también? ¿O eso es la escritura? No, ella lo hablaba también, nos lo contaba. De hecho, empezó a escribir una cosa que era los fantasmas familiares porque Para nosotros, vosotros, porque ¿no? nosotros lo pedimos, ¿no? Y escribió, no mucho, pero sí, 30 40 páginas que son muy graciosas, ¿no? Y esos fantasmas familiares ya nos los había transmitido a nosotros. Por ejemplo, para mí eran también fantasmas familiares, ¿no? Que eran las historias que le contaba ella a su abuela también, ¿no? Eso es- Hay una cosa que me sorprende, que es, salen fotos en el libro, pero vosotros lo habéis contado también en alguna otra parte, que eran esas casitas que alquilaba para escribir en la Sierra de Madrid, y que no sé si decías tú, Cristina, que ibas de vez en cuando y se le había olvidado encender el fuego, y me resulta sorprendente porque en esa dureza, o sea, como una persona como tan en comunión con la naturaleza, que se le olvidaba la dureza que tiene la naturaleza también, ¿no? La aspereza de esa sierra, ¿no? Y escribir ahí. Ella amaba la naturaleza y la vivía de una forma, entonces bueno, pues se iba a la sierra, pues si nevaba salía igual, si llegaba un perro la acompañaba, pues fenomenal, y no sé, se defendía, no sé cómo lo hacía. Me acuerdo que iba a verla y llegamos a comer, una lata de sardinas, un poco de nata a montar, pero bueno, no le gustaba nada cocinar, ni cocinaba nada, pero cocinaba fenomenal. Pero cocinaba fenomenal para los perros. Me acuerdo un verano que estábamos mi hermano Manuel y yo ahí muertos de hambre, y mamá iba al pueblo y volvía con pescadito, no sé qué, hacía un arroz maravilloso, ¿no? Y era para Laszlo y para el otro, ¿no? O sea, y le dijimos, mira mamá, lo hemos probado, ya Nos lo comemos hazlo nosotros. para nosotros también. Mira, es que a mí me gustaría leer esto que le manda Sánchez, que debe ser el Emilio. tangerino. Emilio, Sí, claro, gran amigo. gran amigo, sí. Sí. Bueno, dice, desde hace un poco de tiempo, descubro que los orígenes familiares tienen cierta importancia. Y de pronto estoy contentísima de que entre mis locos parientes, hasta donde alcanza el recuerdo, no haya ni uno, entre los ascendientes, claro, que sea burgués mezquino. Locati sí, generosos, descuidados, pobres, ricos, inteligentes, tontos, pero ninguno de ellos perteneciente a una de las dos Españas que secan el corazón. Hasta los Zumalacárregui, tíos carnales de un bisabuelo mío, fueron dos héroes, pero uno carlista y otro isabelino. Y soy descendiente de eso. Héroes y ladrones. Marquesas, otra bisabuela que se casó a los 50 años y tuvo un hijo. Y criadas de servir, gentes de carrera y obreros. Una mezcla estupenda. No hay complejo que valga. Es decir, esa mujer es una mujer feliz escribiendo historias. Sí, totalmente. Y bueno, y disfrutando de la amistad, que efectivamente la amistad para ella era algo que no tenía nada que ver con los intereses, ni con la clase social, ni con... era la amistad, ¿no? Y tuvo siempre amigos. Allí donde iba encontraba a alguien que se enamoraba de ella y que ella se enamoraba. O sea que siempre tenía a alguien queriéndola y ella quería siempre a alguien, ¿no? ¿Y el dinero qué suponía para ella? Eso es un enigma. A mí, yo no lo sé.
El dinero... ¿Solo para, digamos, sobrevivir o para Ella un se dinero para consideraba salir del muy paso? buena ecónoma y muy buena ama de casa y lo tenía muy a gala, ¿no? Pero no sé si lo era. O sea, era muy generosa. Entonces servía para darlo, claro, y para regalar, hacer regalos y todo, para comprar, no sé, para darse el gusto de poder dar. Me gustaba mucho dar. Y luego, pero conocí la importancia del dinero y yo creo que intentó que le pagaran justamente y luchó por sus derechos y defendió los derechos de los escritores. Hay artículos en los que los defiende, pero desde luego no era su prioridad. Y luego en su época más mística, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad toda su vida fue mística, pero bueno, en la época en la que ella decidió, bueno, pues hablaba de la pobreza, claro, como lo que es, ¿no? Como lo mejor que uno puede tener, ¿no? O sea, que ella pensaba en los hijos y que sepan que hay que luchar por la vida y que eso mi padre y ella coincidían los dos, ¿no? O sea, tenían un sentido muy cristiano, en el sentido en que consideraban que la miseria es una desgracia, ¿no? Pero que la pobreza, es decir, es poco pero suficiente para vivir, es La ligereza, ¿no? es la libertad, claro, entonces no se ataba a nada, y claro, al dinero tampoco, o sea, eso ya menos todavía. Agustín, ¿ustedes han aprendido más de ella después de su muerte? ¿Ustedes saben ahora más de ella que lo que supieron entonces? Bueno, como hablamos en plural, podría contestar Cristina también, que estamos los dos aquí. Sí y no lo sé. Hay algo que no, porque sabes que es la misma siempre, ¿no? O sea, Que estaba siempre ahí que siempre es... y que forma parte de todo lo que Exacto. luego hemos leído que a lo mejor no hubiéramos leído antes. Claro, sí, descubres cosas, pues eso, los artículos maravillosos que yo realmente no los recordaba casi, porque cuando los publicaban o yo no había nacido o tampoco prestaba mucha atención, ¿no? Pero de su personalidad, no. Ahora hay esta página, es una página, yo no sé porque ustedes ya no tienen el libro. Esta es una página maravillosa. Es decir, cada página de este libro es una historia en sí misma. Y las páginas gráficas de manera muy especial. Porque que ustedes hayan guardado y que se haya guardado en esa casa todo ese mare magnum de memoria gráfica indica un amor realmente extraordinario a la madre y a lo que supuso. Bueno, y también una buena suerte, porque esas cosas hay que tener suerte, ¿no? Bueno, esta página efectivamente es muy entrañable porque es un dibujo que ella hizo antes de cumplir los 2 años, ¿no? Entonces su abuelo, que era pintor, no solo dibujo, los marcó y puso a mi abuelillo, tal, Carmen, tal. Y eso llegó, no se sabe cómo, llegó a casa con ella. Es decir, que eso fue en su maleta siempre, ¿no? Qué cosa, ¿no? O sea, que ella lo conservó. Lo conservó Ahora, siempre. yo como canario me siento muy orgulloso de ver que ella no dice abuelito, sino abuelillo, que es como se tiene que decir. Bueno, Canarias realmente es fundamental en la obra desde el principio al fin, ¿no? Porque desde luego en la insolación, en la Isla de los Demonios es directamente, ella considera que la protagonista de la novela es la isla, ¿no? Pero en la insolación, aunque transcurre en una hipotética costa levantina, ¿no? En realidad hay muchos recuerdos de Canarias, ¿no? Que es el sol y el mar. Bueno, y por ejemplo, en su primera obra, en Nada, yo creo que no podría existir. Este es tuyo, Agustín. A lo mejor al final, en una hora, nos acabamos enterando. Que quiero decir que es tan importante que yo creo que no existiría nada sin la mirada de alguien que viene de una isla
donde no ha habido, en su país ha habido guerra, pero allí no ha habido bombardeo y llega a una ciudad devastada. Yo creo que si esa historia la hubiera escrito alguien que hubiera vivido en Barcelona la guerra, pues probablemente no sería así, ¿no? O sea que esa, a mí me encantó, que es muy difícil de sacar porque no lo hemos conseguido, me encantó escuchar su voz leyendo nada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que hacen estas cosas maravillosas que de repente ¿no? Como el autor lee su obra y queda para toda la vida, cosas que a veces no hacemos aquí, y de repente ves, o sea, escuchas el comienzo de nada en su voz y es como revelador completamente de la forma, porque leía muy bien, de la forma en la que ella quería que se leyera el libro. Yo no sé, es como que ¿no pensáis que se entiende más la prosa cuando ella la lee? Yo ahí no estoy tan seguro, no lo sé, porque creo que cada lector pone una voz, ¿no? Entonces... Uy, pues yo me he quedado con esa voz y ya es la voz que tengo. Claro, eso... Pero ella leía muy bien. Leía muy bien. Era un gusto, ¿no? Oírla leer, sí. Oye, yo creo que ahora que tenemos aquí a tanta gente que sabe tanto, empezando por Cristina, Claro. ¿no? Sí, sí. Podríamos abrir el diálogo y hacer que las preguntas las hagan ustedes también, o las reflexiones. ¿Vale? Allí tenemos Aquí, una... pues... ¿Tenemos que dar el micrófono? No, yo creo que hablando alto, ¿no? Vale. Tenéis que repetir la Sí. La pregunta es, no es una pregunta, que ya que estamos rodeados de gente que sabe, empezando por Cristina, bueno, y por ti, y por Elvira, el triunvirato, sería interesante conocer sus preguntas o su manera de ver la historia que... Sí, lo repetimos, sí. Ah, ya, entonces entendí, perdón. Espera, lo repito. Él hace una Pregunte usted. pregunta y la repetimos Venga. para que esté grabada. La repetimos por... Soy adolescente en nada y la insolación. Tengo que reconocer y recomendar aquí a todo el mundo, la insolación fue para mí como adolescente, realmente me impactó mucho ese libro, siempre lo he recordado y de hecho lo estoy releyendo. Sé que formaba parte de una trilogía, Tres pasos fuera del tiempo, que de alguna manera no se completó y quería saber por qué hago la intrahistoria de ese tema. Bueno, un lector habla de que leyó nada, después la insolación, que fue para él muy importante, y quiere saber qué pasó con esa trilogía que no se concluyó. Pues esa trilogía, que era Tres ¿Has visto la pasos... memoria que tiene Elvira? Sí. Ha dicho Sí. todo. Pues La insolación era el primer volumen, Al volver la esquina el segundo y Jaque mate el tercero. Según ella contaba, ella empezó a escribir Jaque mate, lo escribió, y luego se preparó la insolación y Al volver la esquina eran trabajos preparatorios, ¿no?, para Jaque mate, pero luego se dio cuenta que había ahí 3 novelas y ahí ya coincide la trilogía, ¿no? Entonces, cuando publicó La insolación, Al volver la esquina estaba ya prácticamente escrita, ¿no? De hecho, pues he visto alguna entrevista con ella. Ella, en la primera edición se anuncia que va a salir Al volver la esquina. En alguna entrevista que he encontrado, pues lo cuenta, que está ya terminando Al volver la esquina, que lo va a sacar. Estamos en el año 63, 64, 65, ¿no? Ya en el 65. Escribió Al volver la esquina, pero no la daba a publicar, ¿no? En el 65 viajó a Estados Unidos, hizo un libro que es muy bonito porque es como un diario de un viaje. 68 a Polonia, escribió artículos en esa época, pero Al volver la esquina seguía pendiente, ¿no? Y yo creo que a partir de esos años 63, 64, es cuando empezó a tener dificultades para la escritura a causa de una dolencia neurológica, ¿no?, con un principio muy insidioso y muy difícil de advertir. Sí. Sin embargo, ella empieza ya a escribir su propia
esa dolencia en los años 70, 71, o sea, no mucho después, 72, en los artículos en los que habla de un enmohecimiento, de que las manos no le obedecen, no en el sentido físico, sino, en fin, bueno, entonces creo que realmente intervino, por desgracia, un accidente neuronal, ¿no? Y a pesar de eso luchó, en el 76 la terminó, la mandó a José Manuel Lara, que la esperaba desde hace años, editor generosísimo, por cierto, por quien brindo. Le devolvieron las galeradas, empezó a poner correcciones y no volvió a mandar las galeradas. Ya antes de que muriera, pues sus hijos, especialmente Cristina y yo, ¿no? Pues estaban ahí las galeradas, ¿no? Y queríamos leer ese libro y le pedimos permiso para editarlo varias veces, siempre dijo que sí, y entonces lo incorporamos las correcciones que ella había hecho hasta la mitad del libro, y el libro apareció poco después de que ella muriera, no porque la decisión estaba tomada antes, pero bueno, porque es un proceso editorial, ¿no? Jaque Mate no apareció nunca. Yo siempre esperé encontrar entre algún revoltijo de papeles pues un borrador o algo que nos indicara, que por lo menos se nos hiciera ver lo que... Pero en Al volver la esquina está Jaque Mate, en un sentido, ¿no? Porque en la insolación estamos en los años 40, en Al volver la esquina el año de la gata sin alas, años 50, Jaque Mate en principio serían los años 60, pero como se prolongó tanto, ya está escribiendo el protagonista, porque la insolación está en tercera persona. Martín Soto, en Al volver la esquina, habla él. Pero habla ya desde la perspectiva de Jaque Mate, porque ya es... él está, por indicación de una doctora Leutari, misteriosa, está explicando lo que ocurrió en los años 60, o sea, 10 años después de la insolación, ¿no? Pero lo explica ya desde un presente muy posterior, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos saber y ver y disfrutar, ¿no? es que en una trilogía, una inmersión en los mecanismos de la memoria muy compleja, porque realmente es un trabajo, y a mí no me extraña que ella no diera por buena la Isla de los Demonios, no porque no, a mí me encanta, ¿no? Pero no había alcanzado el punto de excelencia, por así decirlo, de fluidez que ella necesitaba para leer su novela y decir, ya está, que se publique y no olvido, ¿no? Es un poco lo que te puedo responder. Oye. Que a mí el libro me gustó mucho, nada, me pareció de lo mejor que he leído. Pero en lo personal, su recuerdo, el recuerdo de su madre escribiendo o contándole algo, ¿cuál es lo que tiene? Bueno, No hay que responder. no. Hay que repetir la pregunta. Me pregunta una joven lectora que qué recuerdo tengo en lo personal de mi madre escribiendo o leyendo, ¿no? Bueno, hay muchos, claro, muchos recuerdos. Antes citaba cuando nos leía los romances, cuando éramos niños, ¿no? El romance del Conde Arnaldos en especial, pero muchos otros, ¿no? Y ese recuerdo es imborrable. Y luego recuerdos no ya literarios, aunque sean personales también, sino más personales, hay muchos, o sea, algunos que yo no puedo recordar, pero que ella me recordaba a mí. Sí. Cristina, Bueno, ahora ya no le hago Cristina. una pregunta a Cristina, sí. Bueno, yo, que también soy hija de Carmela Forel, antes tú dijiste, ¿habéis aprendido algo de ella ahora? Yo aprendí cuando era de tu edad, más o menos, y tal, empezaba a leer las cosas de ella. Yo
pensaba, yo que, claro, era una jovencita y pensaba que los padres no sabían nada de lo que nos pasaba a nosotros. Y de repente pensaba, pues sí, lo sabe todo. Porque tal como contaba las cosas y luego la insolación y tal, me di cuenta que tenía una psicología fantástica y que realmente era normal que no le pudiéramos ocultar nada, porque ella siempre me decía, recuerdo la frase, antes de ser monje fui cocinero o algo así. Y entonces, bueno, pues ese es un recuerdo que yo tengo de la convivencia con ella a más o menos tu edad. Gracias por la pregunta, joven. A mí me gustaría que dijerais los dos, cualquiera de los dos, o sea, ¿qué significaba para ella los viajes? Porque aparecen imágenes de Tánger, aparece París, aparece Roma. ¿Cómo era ella? ¿Cómo os la imagináis allí sola vagabundeando en Roma? Feliz. Ella muy feliz porque además me decía que le encantaba ser extranjera. Por eso, ¿qué veía en la extranjería? No responsabilidad de toda la política del país ni nada. Se sentía como libre, se sentía como no controlada, vigilada por la expectativa de mucha gente, ¿no? Y no le importaba nada no hablar el idioma. Normalmente no hablaba ningún idioma. No, es que no hablaba ningún idioma. Y yo creo que ella ahí podía crear y divagar muy libremente. Sí. Era feliz como el libro, Era, y en sus sitios. yo siempre buscaba algo más allá. Dijo poner esto más cerca. Siempre, sí, a ver, te va un lío. Sí, el viajar formaba parte de su placer de vivir, ¿no? Eso está claro. Le gustaba y ella se sentía, le gustaba ser extranjera afuera, pero le ocurría algo extraño aquí dentro, que es que la confundían siempre con una extranjera, ¿no? Es que era canaria. Era Canarias, sí, pero en Canarias también la confundían con una extranjera. No, tal vez por ese aspecto que es verdaderamente un aspecto muy moderno, ¿no? Yo creo que a lo mejor ella no lo pensaba, pero la forma de vestir y todo eso. Eso sí, eso más o menos se puede entender, ¿no? Pero hay más, hay un artículo en que cuenta, ¿no? que va a Granada, se aloja en un hotel. Entonces hay una señora inglesa que habla español, habla con ella. Entonces hay un caballero inglés que está a otra mesa y se acerca a hablar con ellas. El señor inglés solamente habla inglés, ¿no? Ella no habla nada de inglés. Al día siguiente el señor se sienta a desayunar con ella y le empieza a hablar, ¿no? Y ella le explica, ella lo siente mucho, pero que no habla inglés. Pues no le convenció en varios días, el señor siguió pensando que era inglesa, que entendía perfectamente y que simplemente... O sea que era muy graciosa, que realmente le ocurrían cosas graciosas y era así. Mi madre creía que los extranjeros la entendían por el movimiento de los labios. Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, me imagino que ustedes están deseando comprar el libro ya. Muchísimas gracias. Yo solamente quería agradeceros a los tres, a Tiralino, por supuesto, a Agustín, amigo y vecino durante tanto tiempo, ¿no? Juan Cruz también por venir aquí, y a Martina de la editorial Destino, pues que es una maravilla. No solamente es un libro único, porque da voz a Carmen Laforet, sino hemos tenido la suerte esta tarde de tener a Cristina y a Agustín, que son la voz y la imagen de la propia Carmen Laforet, porque yo no me canso de mirarles y ver a la propia Carmen Laforet aquí entre nosotros. O sea que, bueno, es como si la hubiéramos tenido sentada aquí, ¿no? Escuchando discretamente y riéndose un poco, ¿no? Sonriendo sobre todas las cosas que habéis dicho de Pero creo que hubiera estado muy a gusto aquí contigo, Lola, en esta librería, que es un auténtico tesoro de un refugio maravilloso para los libros. Es este libro y desde luego que Es bellísimo. es bellísimo, son ediciones únicas y no es para que compren inmediatamente el libro, pero que lo compren antes de Navidad. Son libros que luego se agotan.
Y se lee a ratos perdidos, que eso también Debo es decir, bonito. perdona, ayer fui al fútbol con mi nieto, que el pobre... ¿Le gusta el le fútbol? gusta el- ¿Qué No, le vamos a hacer? No, que el pobre es del Madrid. el pobre es del Madrid. Y observo que este libro vale 100 euros menos que la entrada al fútbol. Joder.